Hola a todos y todas, sean bienvenidos a una nueva emisión de su podcast En órbita. De antemano y como ya se ha vuelto costumbre en el mismo, deseo agradecer profundamente a aquellas personas que se han vinculado a través de las diferentes plataformas donde se emiten los contenidos. Particularmente deseo agradecer a aquellas personas que se han suscrito tanto al canal de Spotify Podcast como también al canal de YouTube En órbita Podcast. Y recuerden que es muy importante suscribirse, darle like, desde luego activar la campana de notificaciones para que estén enterados una vez se aloja, se sube o se cuelga el nuevo episodio. El tema que traigo para hoy, mis queridos podescuchas, es un interludio, si se quiere, en relación al último podcast emitido que se titulaba El experimento del Dr. Froelich, que tenía que ver con las cámaras de reducción sensorial. Para esta ocasión, deseo que se queden hasta el final, es muy importante porque es, creo yo, uno de los pioneros o uno de los pilares a partir de los cuales se comenzó a desarrollar lo que sería, entre comillas, la investigación moderna. No investigación formal propiamente hablando, pero sí investigación derivada no solo de autoinformes, sino de corroboración de lo que sería un mapa o un modelo o un marco, intentando unificarlo claro de lo que fuese la realidad, la conciencia y cómo ésta se experimentaba a sí misma en lo que podríamos llamar diferentes estados o focos de atención. Hoy quiero hablarles de Frank Keppel, entonces, mis queridos podescuchas, y particularmente de lo que es poco conocido, que he optado por llamar a falta una mejor descripción como la paradoja de Frank Keppel. Antes de entrar en materia, les pido que se queden hasta el final, que no descarten nada y tampoco tomen absolutamente todo como cierto, pero que se abran a lo que sería no solo un interesante relato, sino desde el punto de vista experiencial, a la posibilidad de corroborar lo que aquí se está describiendo, afirmando o más bien exponiendo. Para aquellos que han preguntado, un pequeño paréntesis por los cursos. No son cursos, recuerden, es un único curso base que entrega herramientas, bases o fundamentos, que es el curso BSL, y lo demás son los talleres derivados de ese curso, que en total son 6-7, los pueden tomar de forma individual, ninguno es requisito del otro, o los pueden tomar en conjunto con un descuento. En el caso del curso base, recuerden que pueden escribir a enorbitapodcast1@gmail.com o también hacerlo a academiadeproyeccionastral@gmail.com o contactar vía Telegram al +57 317 467 2378, repito, +57 317 467 2378. El curso es 100% personalizado con horario flexible, es decir, se puede programar a convenir entre las dos partes y obviamente pues se imparte o se desarrolla vía Teams. Pues bien, una vez hechas estas salvedades, vamos a entrar en materia entonces. ¿En qué consiste la famosa paradoja de Frank Keppel, o más bien la no tan famosa y poco conocida paradoja? Como ustedes sabrán, Frank Keppel es un caso paradigmático en relación a todo lo que hay en el circuito, si es que le podemos llamar así, de experiencia fuera del cuerpo y del otro lado de los sueños lúcidos, del campo clásico de los viajes astrales y demás, en el sentido en que nunca llegó formalmente a escribir un libro hasta donde se tiene conocimiento, y lo poco o mucho que sabemos de este autor inglés es a través de este investigador canadiense Ryan Tasker, que de hecho era uno de los moderadores del famoso foro Astral Pulse. Lo particular aquí es que en el foro, si bien es cierto que Frank estuvo activo durante un par de años, específicamente de fecha de registro año 2002, que es cuando empieza a interactuar con los diferentes personas de este foro, hasta el año 2015, concretamente 21 de mayo del 2005, corrijo, no 2015 sino 2005, luego se produce lo que podríamos entender como una excisión. Keppel estaba interesado en armar un grupo de estudio, un grupo de prueba, experimental si se quiere, y al mismo tiempo no tanto en transmitir, como lo ha hecho ver Ryan Tasker, las habilidades que éste había desarrollado durante sus 22 años de experiencia. Porque hay que recordar que la experiencia práctica de Keppel se sintetiza o se condensa al final en 5 años de la propia voz de este autor inglés, toda vez que él reconoce que esos 22 años de práctica se trató casi la mayor parte del tiempo, si no es que más de la mitad, que él dedicó a sus exploraciones e investigaciones de estados OB, a deambular, a ensayo de error, y de los cuales pasó 17 años, entre los que una gran parte se derivó o digámoslo, terminó en lo que serían sus incursiones en lo que los místicos llaman plano astral, en lo que los instructores modernos que afirman tener el monopolio absoluto sobre el tema y sobre el fenómeno y los fenómenos asociados, se conocen como sueños lúcidos. No porque Frank Keppel lo considerase un fenómeno accesorio, secundario o de menor importancia o valía, simplemente su foco de atención, para decirlo en los términos del mismo, siempre estuvo en comprender qué había más allá de la experiencia o aquello que se experimentaba clásicamente en un esquema
de OB. Entonces, esta paradoja parte precisamente de las construcciones del lenguaje entre es real, es irreal, mundo físico, mundo no físico, subjetivo, objetivo, espíritu y materia, materia y energía, conciencia e inconsciencia, que se derivaron de toda esa parafernalia que ha acompañado no solo las tradiciones esotéricas, místicas, muy enganchadas y muy conectadas a la nueva era, específicamente 1857 en adelante, que es cuando esto tiene lugar en parte de Europa y luego se extiende a Sudamérica. El cono sur, desde luego, Centroamérica, Norteamérica no fue ajena a esta invasión de estas ideas que infectaron la mente de las personas en relación a justamente qué era real, qué era irreal, los mundos en plural. Entonces había un mundo físico y mundos no físicos, había un mundo objetivo y mundos subjetivos en plural, habían n dimensiones y cosas similares. Hay algo curioso y es que en algún punto Keppel intenta, a través de su propia página web, que estuvo circulando cerca de 1 año y medio, 2 años, hasta donde pudimos investigar. Esta se titulaba www.astralprojectiontruth.com. Keppel había dejado un correo para todos los internautas que quisieran manifestar o interactuar con o presentar sus dudas. Este era fran@astralprojectiontruth.com, vinculado a su página web. Lo curioso, y para aquellos que no lo saben, es que Fran está pensando, a partir de todo el compilado que tenía y de toda la interacción que había desarrollado en este foro, en desarrollar un libro más o menos con lo que él llamó su modelo de fases, que al final del día era simplemente un mapa para las personas que estaban interesadas en abordar este fenómeno, un mapa de navegación. El libro, curiosamente, se iba a titular, tal como el último boletín publicado por Fran, La verdad sobre la proyección astral. Y digo curiosamente porque es exactamente el mismo título que lleva un pequeño texto publicado por este autor Ryan Tasker, quien era uno de los moderadores del foro Astral Pulse. Aquí no quiero entrar a especular porque no es el objeto de este podcast, mis queridos podescuchas, pero para aquellos que han seguido con atención cada una de las emisiones, creo que podrán conectar los puntos fácilmente. Pues bien, Fran deja el internet sin más ni más, luego se produce una serie de especulaciones. Se mantiene su cuenta activa hasta el 25 de julio del 2006 en este foro Astral Pulse, hasta que es dado de baja por los administradores del mismo. Y más allá de eso, Fran entiende, a partir de esos 22 años de experiencia práctica, o más bien deriva una reflexión muy importante, y es que llega a la conclusión de que no importaba realmente el tiempo de práctica ni la cantidad de experiencias acumuladas o logradas, sino ante todo, ojo a esto, mis queridos podescuchas, la calidad de las mismas. Se puede llevar practicando 30 años, 40 años, 50 años y con mucha humildad, tal como lo reconoció el propio Fran, estar simplemente deambulando por allí. Y entonces ya no importa la cantidad de experiencias que acumulamos o que tenemos al año, al mes, en una década, sino la calidad de estas y la información que podemos extraer más allá de la experiencia. Porque sí que es cierto que al final la experiencia se vuelve el fin en sí mismo para la mayoría de personas, extrañamente. Pues bien, ¿cómo inicia entonces Fran? Afirmando, y esto es una ampliación para aquellos que no lo conocen, dejaré un documento si lo quieren visitar, está escrito por el puño y letra del propio Fran. Fue sacado este documento del foro, curiosa o extrañamente más bien, en fin. Afirma existe una realidad más amplia. No puedo mostrártelo, pero sí puedo presentarte un modelo de su estructura. Mi modelo difiere de las ideas de la mayoría de las personas al respecto, pero eso se debe a que abandono todos los apegos místicos que por alguna extraña razón me han enganchado a este tema. En esencia, la estructura de la realidad general es bastante sencilla de comprender. Una vez se comprenden las diversas reglas básicas que se aplican y qué sucede y cómo sucede, todo empieza a tener algo más de sentido. Conociendo la realidad más amplia, al hojear las antiguas obras místicas, puedo comprender fácilmente su punto de vista. La semana pasada en el foro, estamos hablando aquí, hago un paréntesis, ya de mayo del 2005, que es una de las últimas fechas en las que este autor tuvo actividad, prosigo, dice, en el foro Astral Pulse mencioné cómo el judaísmo creaba una estructura notablemente similar al modelo que presento. De hecho, me sorprendió lo bastante bien que estos primeros exploradores lo tenían todo planteado. Pero el gran problema es que la estructura básica se pierde casi por completo bajo capas y capas y capas de condicionamiento místico, religioso o espiritual. Cualquier persona común que lo lea no podría entenderlo siquiera, pero como conozco cómo se plantea la realidad más amplia,
puedo distinguir las suposiciones descabelladas de los aciertos. Mi objetivo, deseo aclarar, es simplemente presentar un modelo que la gente pueda entender. Y aquí hay que hacer otro pequeño paréntesis, mis queridos podescuchas. Este autor Ryan Tasker, cuyo libro se titula Mi verdad sobre la proyección astral o Mi verdad de la proyección astral, curiosamente insiste mucho en que el objeto de interés o de estudio de Frank siempre fueron los sueños lúcidos, develarlos, transmitir sus habilidades, tips y consejos para que otros tuviesen sueños lúcidos. No es que Frank le restase importancia, vuelvo y repito, sino que al igual que Monroe en su momento, comienza a estudiar en su conjunto, si se puede decir así, la conciencia. Y lo que sean los sueños lúcidos parece ser solo un subconjunto o un pequeño estadio o episodio particular derivado de los atributos de cómo experimenta la realidad ampliada esta conciencia, en donde claramente el sueño lúcido y todo lo que concurre al mismo no es el objeto ni el foco principal de interés. Prosiguiendo entonces, dice el mismo Keppel, mi objetivo es presentar un modelo de la gente y que este modelo pueda ser entendido por cualquiera. Los místicos se deleitan con el misticismo y con su propia naturaleza. No sería misticismo si la gente común pudiese entenderlo. Siempre me pareció extraño cómo las leyes se escriben para que la gente común las cumpla, pero nadie puede entender de qué se trata. Así que necesitamos un ejército de abogados que nos lo traduzcan todo y aún así la gente común no puede pagar sus honorarios. Si las leyes fuesen simples y directas, no necesitaríamos tantos abogados en el mundo. Del mismo modo, si la gente pudiese explicar la realidad en términos sencillos, que cualquiera pudiese entender para que pudiese seguirla y comprenderla y sacar sus propias conclusiones, entonces les permitiríamos así experimentar por sí mismos y ya no sentiríamos la necesidad de creer en los místicos, los religiosos o los espirituales. Todos se quedarían sin trabajo, por así decirlo. Así que necesitamos ir más allá de las meras creencias y comenzar a hablar de lo que realmente es. Los religiosos siempre me atacan con esto. Siempre intentan plantear desde mi perspectiva, contraponiendo mis creencias a las suyas. Luego intentan cambiar la perspectiva presentando la idea de que mis creencias no son ni mías, ni tampoco más ni menos válidas que las suyas. No es esa la perspectiva aquí. Todo lo que estoy pidiendo es simplemente no que crean en algo, sino que experimenten y concluyan y deriven por sí mismos. No les estoy presentando mis creencias al respecto. Y para lo que sea el facing, no es una religión alternativa. Mi objetivo final es solo informar sobre lo que implica la realidad más amplia y hacerlo con la mayor claridad y precisión posible. Me resulta difícil comprender qué tiene que ver la religión, la espiritualidad, con cualquier realidad más amplia. Una vez alguien me dijo, ¿cómo puedes saber todo esto si ni siquiera crees en Dios y está lejos de ser un individuo espiritual? Me dio algo de risa. La cuestión es que, aunque no creo en Dios ni me considero a mí mismo un sujeto espiritual, entiendo por qué la gente ha llegado a creer en estas nociones objetivas de un creador, de niveles espirituales, de niveles de conciencia, de un camino. Todo tiene que ver con la forma en que está estructurado el foco 4 de la conciencia. Pues bien, hay muchas cosas que necesito transmitirte primero. Debo admitir que estoy en deuda con Monroe por darme las pistas necesarias para seguir sus pasos. Esto me ahorró mucho tiempo y me impulsó a descubrir aún más sobre la realidad ampliada, algo que quizás no habría hecho de otro modo, o al menos no en el tiempo que me llevó, dicho de otra forma. El modelo de enfoque lineal de Monroe me fue útil durante algunos años, pero fue mi frustración al intentar ir más allá de eso que él llamaba foco 27, lo que me llevó a desarrollar un modelo de fases de la conciencia que es el que presentaré en mi libro, ojo al título mis queridos podescuchas, La verdad de la proyección astral. Tasker, no sé si en un intento de emular a Keppel, dice Mi verdad de la proyección astral, pero cuando lo revisan es básicamente una síntesis, como ya lo expuse en algún podcast, de los trabajos iniciales de Monroe y de los trabajos de Keppel. Con mi nuevo libro he decidido publicar solo la primera parte en un segmento que sería la serie La verdad sobre la proyección astral. Quiero aclarar, dice el propio Keppel, que uso el término proyección y astral en la misma frase solo como un referente, para evitar la fuga rápida del pensamiento hacia otras zonas o lugares, que es lo común que suele pasar en las personas, porque independientemente de las polaridades del lenguaje están muy anclados y convencidos de que esto forzosamente debe seguir siendo una práctica espiritual o lo que sea que ello implique. La primera parte se centra y detalla todos los aspectos prácticos iniciales que se van a abordar en lo sucesivo. Quiero que esto sea lo más exhaustivo posible antes de publicar la segunda parte. Actualmente, el borrador del libro consta de 2 partes,
Podrá haber una tercera, pero quizá la reserve para el segundo libro, así que será la primera parte del segundo. La primera parte debe ser una especie de práctica sobre cómo enfocarse en la realidad más amplia, y la segunda parte, hacer que las personas comprendan cómo y qué ocurre una vez se enfocan en ella. Lo que busco es que la gente me dé mucha retroalimentación sobre cómo interactúan con el enfoque. Después puedo incorporarlo en las ediciones posteriores del libro. Verán que una de las ventajas de que sea un libro electrónico es que puedo publicarlo y no tengo idea de cómo mi enfoque interactuará con la gente en todos los sentidos. Pueden sugerir posibles dificultades, pueden surgir posibles desvíos, etcétera, que conozco por experiencia propia a partir de la interacción con cientos de miles de personas en el foro. Pero esa es solo mi opinión. También me interesa evaluar la probabilidad de que surjan ciertas dificultades con mi criterio, obteniendo a partir de mi interacción con la gente diferentes tipos de respuestas. En fin, la estructura de la realidad en su conjunto, si bien en cierto sentido está lógicamente ordenada y es bastante fácil de comprender para la persona común, después de todo, si yo puedo entenderlo, la mayoría de la gente común también debería poder, contiene algunos aspectos increíblemente vastos, totalmente incomprensibles o explicables, bueno, al menos por ahora. Podría escribir un libro sobre algunos de los aspectos más explicables, por ejemplo, y nadie me creería. Lo descartarían como una tontería absurda o las divagaciones inútiles de un lunático delirante. Y no los culparía en absoluto, pues pensaría lo mismo si no hubiera vivido lo que he experimentado. Por eso trataré de mantener todo 100% práctico y dentro de unos años, cuando más gente pueda experimentar esto a su antojo, le mostraré algunas de las cosas más extrañas que se pueden hacer. ¿Cómo empezamos? Una de las preguntas más frecuentes que suelen hacer las personas en el foro y ahora a través del correo directamente es: Fran, acabo de leer sobre phasing y me preguntaba cómo empezar. Parece más fácil que otras formas y de momento no he tenido los resultados con lo que estoy probando. ¿Crees que el phasing funcionará conmigo? Y de ser así, que esto es una pregunta generalizada, ¿cuánto tardará en dar resultados? En mi experiencia, la gente no obtiene resultados porque malinterpreta lo que intenta hacer. Es decir, no entienden la instrucción básica. Le dan a su mente mensajes confusos con el resultado de que siguen intentándolo y se confunden cada vez más. El problema es que muy poca gente comprende realmente el proceso. De nuevo, por alguna extraña razón, la cuestión de la realidad más amplia ha sido acaparada por los místicos. Por su propia naturaleza, los místicos y las personas autopercibidas a sí mismas como muy espirituales no serían tal si no convirtieran todo en una masa inmensa de capas y capas de escritos ridículamente ornamentados en una lengua vernácula que nadie podría jamás entender, junto con cualquier otra cosa que se les ocurra para ofuscar los hechos bastante simples y directos del asunto. Pero creo que muchos de estos supuestos místicos y eruditos en realidad desconocen siquiera las bases de lo que intentamos aquí describir. Solo se aprovechan de que nadie más las conoce. Así que si te ves bien y sabes hablar la jerga, todo el mundo dará por sentado que puedes hacer estas cosas. Pero espero que el dominio que tienen estas personas se rompa pronto a medida que más y más personas comprendan la realidad a través de sus propias experiencias y sus propias conclusiones. Uno de los principales errores que comete la gente es que no comprenden, que sea lo que sea que están intentando, es decir, dentro del clásico y mal llamado viaje astral, por ejemplo, a una zona de tiempo real como lo llamaba Robert Bruce, en un sentido fuera del cuerpo, o una fase moderna al enfoque 3 de conciencia, sea lo que sea que intenta hacer, ignoran que lo están haciendo dentro de ustedes y no fuera de ustedes. No existe eso de estar fuera del cuerpo, no porque se trate de una alucinación, una ilusión óptica o algún tipo de delirio derivado de una perturbación psicológica. No en realidad, porque para empezar nunca estás dentro de tu cuerpo, ninguno de nosotros lo está. Si me doy cuenta de que eso es lo que dice la gente porque así es como se ve, entenderé entonces qué ocurre. Pero eso es lo mismo que observar el ángulo cambiante del Sol y concluir que éste orbita a nuestro alrededor, cuando de hecho, como ya se sabe, es al revés. Las personas tienden a asociar su propia identidad con el cuerpo físico, y en el esquema clásico y moderno de las cosas siguen asumiendo que se están dirigiendo hacia algún lado. Lo físico capta nuestra atención mental en gran medida, que es lo que se denomina foco primario. Por ello tendemos a pensar en lo físico como la realidad principal, la realidad absoluta, la única realidad,
con la que se juzga la realidad de cualquier otro tipo de experiencia o rangos de experiencias. Desafortunadamente, al hacer eso olvidamos que lo físico o foco 1 del modelo de fases de la conciencia es en realidad otro foco de atención mental, ni más ni menos válido, ni más ni menos real que cualquier otro foco de atención. Y por mental o atención mental me refiero a una expresión, para no decir foco de atención de la conciencia. Pero lo más importante que quiero transmitir aquí es que estás yendo dentro de ti. Muchas veces la gente viene a mí y me dice: Fran, estoy acostado allí y tengo esta técnica de, por ejemplo, proyectar mi atención a algún lugar de mi habitación o algún otro lugar físico. Y sigo imaginando estar en ese lugar, pero no pasa nada. ¿Por qué? Lo que la gente no comprende es que independientemente de lo que intentes, está dentro de ti y no fuera de ti. Este es el punto principal de esta descripción. Quiero que reflexiones sobre este punto varias veces para que lo tengas presente, porque es muy importante. Ya se lo he dicho a gente y, por así decirlo, han caído en cuenta y han pasado de no obtener ningún resultado durante meses o incluso años a obtenerlo literalmente en semanas o días. De hecho, conozco a alguien que intentó durante años intermitentemente sin éxito alguno. Le di algunos tips, los puso en práctica y obtuvo resultados concretos al cuarto intento. Naturalmente estaba encantado, pero todo tenía que ver con este hecho. No trates de ver fuera de ti, ni tampoco asumir que lo único que hay está dentro de ti. La cosa es que no hay nada que exista fuera de nosotros. Ya lo sé, parece que sí, ¿no? Alguien ha planteado un punto en contra. La semana pasada, al hablar, por ejemplo, de foco 3, dije: ¿cómo puede ser una realidad subjetiva si se puede ver objetivamente? Desafortunadamente, esto equivale a observar el Sol y concluir que éste gira alrededor de la Tierra. Es obvio que gira alrededor de la Tierra, lo veo, así que debes hacerlo. En cualquier caso, la noción de objetividad es de hecho una traducción de la energía subjetiva subyacente. No llego a decir que la realidad objetiva sea una ilusión, porque de hecho es muy real. Aquí una vez más entramos en las paradojas del lenguaje. Quien piense que la realidad objetiva es una ilusión debería aprender a hacerlo chocando contra la farola más cercana. Pero la realidad objetiva no existe como una entidad independiente, es decir, bajo la clásica relación sujeto-objeto. Es más bien una traducción de la energía subjetiva subyacente. Sin esa energía subjetiva subyacente, la realidad objetiva simplemente se apagará. Sería equivalente a desenchufar un aparato eléctrico. Todo lo físico se desintegraría en átomos individuales y luego estos átomos se desintegrarían en partículas cada vez más pequeñas, incluyéndonos a nosotros. Básicamente hay que empezar a ver el mundo físico o cualquier otra realidad objetiva como una traducción objetiva de la acción subjetiva subyacente. Y quiero aclarar aquí a modo de paréntesis que cuando hablo de energía, lo hablo en el sentido más tradicional que conoce la ciencia tradicional. Pero eso será un tema que dejaremos para otra ocasión. Algunas personas me han dicho: me gustaría probar tu facing, Frank, porque parece una técnica genial, pero quiero salir del cuerpo y tu facing se trata de entrar en tu cuerpo de alguna manera y no salir de él. Quienes afirman lo anterior no comprenden en absoluto la naturaleza de la conciencia ni de eso que siguen llamando realidad. Independientemente de lo que quieras hacer, el primer paso es mirar dentro de ti. Puedo mostrarte cómo convertir un sueño en, por ejemplo, un estado B en una zona de tiempo real, si lo prefieres, o convertir una zona de tiempo real en cualquier otra cosa, o cambiar del enfoque 2 al enfoque 3 y viceversa, o lo mejor, estar en las tres áreas, si tú lo quieres, a la vez. Esto sí que se vuelve confuso. Lo que intento transmitir es que todo es un continuo de conciencia que está inextricablemente entrelazado y conectado. Estos no son propiamente lugares a los que viajas. Todo es tú, pero tu yo más amplio. Y lo que haces es cambiar tu foco de atención a un punto diferente en tu continuo de conciencia. Lo que la mayoría de los místicos no comprenden es que cada uno de nosotros ya ocupa toda la conciencia. No existe algo así como un lugar separado llamado astral, con niveles, alto o bajo, en nuestra propia mente o más bien en nuestra propia conciencia completa. Existimos como un continuo de conciencia desde el foco 4 hasta el foco 1. Ahora bien, podemos elegir enfocar nuestra atención en cualquier punto de nuestro continuo de conciencia
y ofrecernos un conocimiento objetivo de lo que está ocurriendo allí. Los obstáculos que las personas suelen tener para pensar normalmente son los siguientes, y aún peor para experimentar esto, de tal forma. Primero, la gente cree que la mente está de alguna manera contenida dentro del cerebro físico. Segundo, la gente afirma que o bien todo debe ser subjetivo o todo debe ser objetivo. Y eso es igual a decir que la gente objetiva todas las cosas. Y tercero, la gente no se da cuenta del enorme alcance hasta el cual se extiende su propia mente o conciencia. La gente, por ejemplo, que deambula en el plano astral sin darse cuenta de que está deambulando por su propia mente, y aquí hay que decirlo, es donde ocurren justamente los sueños en general y donde las personas deciden proyectar toda suerte de fantasías para luego intentar tomar el control de dichas fantasías, que es lo que en esencia constituye un sueño lúcido, como una forma de construcción de un mundo experiencial particular por parte de una persona que está fisiológicamente dormida. Además, la conciencia no es simplemente un producto del cerebro físico. El cerebro es simplemente una interfaz entre lo subjetivo y lo objetivo en términos de transformación energética dentro de la conciencia, y la gente no se da cuenta de que lo que ve como un escenario objetivo es simplemente una traducción objetiva del evento subjetivo subyacente. En última instancia, las personas se obsesionan con el cuerpo y al hacerlo no se dan cuenta de lo lejos que se extienden. Pero un cuerpo es simplemente una representación objetiva de la acumulación de un conjunto particular de expectativas con respecto a la realización de ciertos tipos de acciones dentro de áreas específicas de la conciencia. No tiene esto ningún otro propósito. Por eso sigo diciendo que estas áreas de la conciencia no son lugares y son focos de atención. Simplemente enfocas tu atención en un punto diferente de tu continuum de conciencia. En realidad no has viajado a ninguna parte. Pero de nuevo, como nadie sabe realmente qué ocurre, místicos, religiosos e individuos espirituales pueden enseñarle a la gente cualquier cosa y salirse con la suya. Hay otro punto importante que es necesario entender. Quiero que empiecen a tener presente que cambiar su percepción de conciencia y cambiar su área real de conciencia son dos acciones diferentes. Una vez que comprendan esto, gran parte de la confusión sobre dónde están y qué sucede cuando están en medio de una experiencia fuera del cuerpo desaparecerá. Podrán entonces tener estas experiencias más a menudo y tener un control, ya no parcial sino casi total sobre estas experiencias en plural. Sabrán exactamente dónde están y qué hacer, y podrán navegar a donde quieran con facilidad, con un poco de práctica desde luego. Así que deben recordar, sea lo que sea que quieran hacer y hacia donde sea que quieran ir dentro de la realidad más empleada, todo comienza por mirar dentro de ti mismo. Cada uno de nosotros existe no como un cuerpo, sino como un continuo de conciencia que se extiende desde el foco 4 hasta el foco 1. Un estado OBE o de experiencia que se experimenta como fuera del cuerpo implica trasladar nuestra atención de lo físico a otro punto de nuestro continuo de conciencia para ofrecernos un conocimiento objetivo de lo que ocurre allí. No viajamos a un lugar separado, simplemente centramos nuestra atención en otro punto de nuestro ser más amplio. Aquellos que afirman que hay que alcanzar un nivel específico de encarnación, por ejemplo, antes de acceder a las áreas superiores, están simplemente confundidos o nunca han tenido lamentablemente una experiencia de este tipo o experiencias de cualquier tipo. Estas personas simplemente no saben de qué hablan. En realidad, cualquier persona ya ocupa todo el espectro de conciencia. Cada uno de nosotros de hecho tiene la misma estructura, objetiva y subjetiva. La cuestión es que cuando veas todo esto por ti mismo, cuando veas su gloriosa simplicidad, cuando sepas cómo es en realidad, simplemente tendrás que reírte a carcajadas de los místicos, los mal llamados sujetos espirituales y sus hordas de seguidores que afirman ser de alguna manera espiritualmente más avanzados. Lo que esta gente no comprende es que todos tenemos la misma estructura. No existe tal cosa como capacismo, habilidades, un don peculiar o particular. No existe tal cosa como que una persona sea más avanzada que otra. Y también esto implicaría desde luego que no existe algo así como niveles de conciencia. De hecho, quienes tienen las transiciones más difíciles tienden a ser las personas
o muy religiosas o que se consideran a sí mismas como profundamente espirituales. Están simplemente atascadas en un mar descomunal de creencias y terminan caminando penosamente por un fango de ideas. Como comenté, la conciencia se divide en 4 grandes o 4 áreas principales que no son lugares, sino focos primarios de atención. Monroe consideraba que la conciencia era un largo o un continuo espectro y hasta cierto punto así es, como yo también lo he explicado en el modelo clásico de fases, coincido con él. Sin embargo, lo que desafortunadamente hizo Monroe fue fijar en su mente este proceso de pensar que sus estados de enfoque eran niveles, y cada número entonces sería un nivel superior al anterior. Y así se continúa hasta el infinito, hasta por ejemplo concentrarse en el número 1 seguido de cualquier trillón de ceros. El problema con todo esto es que no hay niveles de conciencia. La gran dificultad con esto es que la gente empieza a pensar que estás progresando a lugares cada vez más elevados. Y esto empieza a sonar mucho a la idea mística y espiritual de los planos astrales, las dimensiones en plural, los mundos superiores, los mundos inferiores y todo ese tipo de cosas. Pero diré, como quizá me hayan oído mencionar antes, que fue Monroe la primera persona que yo sepa en comprender que estos misteriosos estados de conciencia no son lugares sino focos de atención. De ahí el término foco, como en foco 10, foco 12, etc. No estás viajando a un lugar superior. Lo que ocurre es que a medida que amplías tu conciencia puedes abarcar objetivamente más la realidad. Piensa en lo físico como si miraras a través de un lente de ángulo muy estrecho. En este caso tienes un rango muy limitado de eventos en los que puedes enfocar tu atención. Digamos que estoy apuntando a un paisaje. Puedo ver un árbol, un pajar, algunas flores silvestres creciendo en la hierba, así que estos eventos son todos a los que puedo dirigir mi atención. Sin embargo, mi enfoque principal sería mi rango de visión general y mi foco de atención sería cualquier evento en el cual me estuviera concentrando dentro de ese rango de visión general. Ahora imagina que puedo girar una palanca y ampliar gradualmente el ángulo de la lente. Hay ovejas. Es un campo lleno de ovejas y ese árbol solitario es en realidad una hilera de árboles que bordean ese campo. Ahora puedo enfocar mi atención en todo tipo de cosas ya que mi conciencia se ha ampliado. En realidad no he viajado a ningún sitio, simplemente he ampliado mi conciencia o he desintonizado mi enfoque. Al hacerlo puedo dirigir mi atención a un mayor número de eventos, a una selección más amplia de ellos. En otras palabras, he sido capaz de introducir otras áreas en mi campo de visión. Sé que la analogía no es muy brillante, pero lo que intento transmitir es la idea de ampliar la conciencia en lugar de que la gente siga pensando que está viajando a algún lugar en otro nivel, superior o inferior. La gente usa el término nivel de enfoque y sé que yo lo usaba en el pasado simplemente por hablar, por tener una referencia, pero ahora lo evito específicamente y te sugiero que solo hasta que pruebes lo hagas o no. Porque parece existir una tendencia casi magnética a gravitar rápidamente un paso más allá en el pensamiento y empezar a creer que estás progresando en niveles superiores, que te estás volviendo superior con respecto a otros individuos, que estás transitando un camino espiritual y cosas similares. Incluso he escuchado a gente decir que teme nunca alcanzar la energía suficiente para, por ejemplo, alcanzar el nivel de enfoque 27. El problema es que para místicos, religiosos y espirituales por igual, como humanos siempre somos inferiores y en otro ámbito o en otro lugar o en otra zona todo es superior. Así que dependiendo de cómo intenten manipular tu pensamiento dependerá de cómo intenten que te purifiques. De alguna manera la gente tiene la idea de que para desviar la atención a otra área de la conciencia se necesita algo así como una especie de energía misteriosa. Por lo que puedo deducir que esto se parece mucho a una noción mística más moderna. Como es habitual en la mística y la religión, todos estamos actualmente en un estado de ánimo bajo, o vibrando bajo, o con poca energía. Y sorpresa, los místicos, los religiosos y los espirituales tienen respuestas sobre cómo puedes elevar estas misteriosas energías para poder ascender a esos otros mundos que llaman planos astrales. Pues bien, mis queridos podescuchas, esta es la paradoja de Frank Keppel. Espero que haya sido del agrado de todos ustedes. Recuerden suscribirse, comentar, activar la campana de notificaciones, darle like. Ya casi llegamos a los 1000 suscriptores. Mil gracias a todos por el apoyo y la atención continua. Nos veremos en una próxima emisión.